Les damos la bienvenida a su tiempo devocional Palabra y Café, el aroma de la palabra del Señor en nuestros corazones, fortaleciendo nuestra fe. Con el pastor Richard Rodríguez. Por R12 Radio, más que radio, una voz que edifica tu vida. Bienvenidos. Para hoy, mis amados, para hoy en Palabra y Café dice de la siguiente manera: Señor, que tu respuesta a mi oración cambie mi vida. Segundo libro de Reyes, capítulo 13, versículos 4 hasta el 6. Es nuestra nueva temporada y seguimos adelante en esta temporada de Palabra y Café. Clama a mí y yo te responderé. Estamos revisando las oraciones, basando los devocionales en las oraciones más sobresalientes del Antiguo y del Nuevo Testamento. Como les dije, guardando la cronología de los libros y en algunos lugares armando la línea histórica del Antiguo Testamento, y cuando lleguemos a su lugar del Nuevo Testamento también aprendiendo y conociendo de nuestro Padre Celestial a través de la oración. Es la actividad de piedad número 1 que alimenta nuestro espíritu y que fortalece nuestra fe, la oración. Sin la oración es imposible tener una vida fuerte o fortalecida en la fe, en la dependencia del Señor, mientras nos damos cuenta de su presencia en nuestras vidas y alrededor nuestro. La oración, importantísima, no puede faltar. No puede faltar. Bueno, y ante ello estamos revisando, o vamos revisando, los reyes de Israel. Aquí estamos. Ya hablamos de Saúl, de David y de Salomón, 3 reyes que gobernaron sobre todas las 12 tribus. Estamos hablando de la monarquía unida en Israel. Ya después de Salomón, ¿cómo se llama? La monarquía se dividió, o el país se dividió, 10 tribus en el norte, 2 tribus en el sur. Y de las 10 tribus del norte tenemos que decir que Jeroboam I, es decir, el primer rey que tuvo, Israel al norte, las 10 tribus, indujo intencionalmente y estratégicamente al pueblo de Israel, a las 10 tribus, los indujo y los sumió en la idolatría, con el propósito, entre otras, de que no fueran al sur a adorar y que no necesitaran ir al sur para adorar en el templo en Jerusalén. Esto causó, por supuesto, unas muy graves y catastróficas consecuencias, al punto de que muy temprano el país fue destruido y fue desmembrado, como lo veremos más adelante si el Señor nos pone allí. Pero hablamos del 7º rey de Israel, es decir, del norte. Cuando hablemos de Israel, hablamos de esas 10 tribus del norte, y cuando hablemos de Judá, vamos a hablar de las 2 tribus del sur y del reino del sur. La capital del reino del norte de las 10 tribus fue Samaria, digamos que la más significativa hacia el final de sus días. Y por supuesto la capital del sur fue Jerusalén. El 7º rey fue Acab. Ya hablamos de él, de Jezabel, de Elías. Elías es llevado a los cielos en el carro de fuego. Lo sucede Eliseo, que son los profetas que comienzan a hablar en este tiempo de división. Y en el capítulo 13 del segundo libro de los Reyes se describe el reinado de Joacás. Joacás viene a ser el décimo rey de Israel. Estamos hablando de las 10 tribus del norte. Fue el 10º rey de Israel. Su nombre significa el Señor agarra, el Señor toma, sí, el Señor como que levanta en sus manos. Es lo que da a entender el significado del nombre de Joacás, o el Señor ha asido, asir, es decir, tomar y agarrar con las manos. Como les dije, este es el 10º rey de Israel.
Y hay una característica importante de las dinastías del Reino del Norte, que es que no tuvo ni un rey bueno, ninguno. Es calificado por el escritor sagrado, los escritores sagrados, ninguno es calificado como alguien bueno o alguien que haya vivido o reinado de acuerdo con la voluntad de Dios en el Reino del Norte. A eso nos enfrentamos. Un cafecito por eso antes de seguir. Maravilloso, maravilloso. Siempre será. Entonces, tenemos a Joacás, porque Joacás hizo, dentro de los reyes, no muchos reyes hicieron oraciones, pero aquí tenemos al rey Joacás que la hizo. Dice que en el año 23 de Joás, hijo de Ocosías, rey de Judá, siempre se fechaban los gobiernos o los reinados, bien por el tiempo de gobierno del rey vecino, bien sea del norte o del sur, y siempre se andaban correlacionando las fechas de gobierno, las temporadas de gobierno o de reinado. Dice que en el año 23 de Joás, hijo de Ocosías, rey de Judá, comenzó a reinar sobre Israel en Samaria Joacás, hijo de Jehú, y reinó 17 años. Y un dato interesante es que los unos sirven como referencia para fechar a los otros. Bastante difícil cuando a nivel de historia universal, es decir, considerando las historias de los países vecinos de Israel, se trata como de fechar exactamente en la línea histórica universal donde quedaron estos reinados. Porque pues al final siempre viene siendo una fechación en círculo, pero de todas maneras nos ayuda para entender quién es quién, y aquí estamos hablando de el 10º rey de Israel. No nos vamos a meter en ese problema técnico. El versículo 2 es importante leerlo. Dice, pero hizo lo malo ante los ojos del Señor. ¿De qué manera? Siguió los pecados de Jeroboam I, el hijo de Nabat. Básicamente, todos los dioses cananeos los exaltó y se los puso allí. Hablaban de becerros, hablaba de tótems o de postes de adoración, tanto de Baal como de Acera o Astarte o Astarot, como les llamaban, digamos despectivamente a todos los dioses, porque Astarot no deja de ser un término plural, como para referirse a todos esos ídolos que no eran nada. Pero dice aquí, hizo lo malo ante los ojos del Señor porque siguió los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, es decir, el Jeroboam I. Dice, el que hizo pecar a Israel y no se apartó de ellos. Y la referencia es inmediatamente al primer rey y como les decía, de una manera intencional, agresiva y muy, muy, muy poderosa, metió a las 10 tribus de Israel en la idolatría, diciéndoles, estos son tus dioses. Y consagró prácticamente al pueblo a los ídolos cananeos, dejando a un lado al Señor, o dejando al Señor, digamos, en la mejor posición que pueda haberlo dejado, al mismo nivel que los demás dioses. Es decir, adoramos a los dioses cananeos y dentro de ellos pues también va metido el Señor Dios de Israel. Por tanto, versículo 3, se encendió el furor del Señor contra Israel. Así de grande y de significativo era el pecado de idolatría que Joacás quiso seguir de Jeroboam I, y dice que se encendió el furor del Señor contra Israel y por largo tiempo los entregó a manos de Hazael, rey de Siria, el vecino del norte, y en manos de Ben-Hadad, hijo de Hazael. Es decir, padre e hijo que gobernaron o reinaron en Siria, pusieron su pie y dominaron a las 10 tribus de Israel, propinándoles un muy fuerte sufrimiento. Aquello era bastante difícil. Ahora, ¿por qué decir todo esto?
porque es necesario conocer la circunstancia o la situación de aflicción y de sufrimiento que estaba viviendo el pueblo de Israel, las 10 tribus, con Joacás reinando fruto de la idolatría. Y el por qué vino el sufrimiento. El por qué vino el sufrimiento. Es importante saber esto. Y sí, siempre nuestras acciones tendrán consecuencias. Siempre nuestras decisiones tendrán consecuencias y tendremos que afrontarlas, sean buenas y las disfrutamos o sean malas y las sufrimos. Pero es importante reconocer que lo que se está viviendo, sea bueno o sea malo, digamos, sea de bienestar o de malestar o de sufrimiento, son consecuencias de decisiones. Pues. Son temas de oración que nosotros llevamos ante el Señor. Y le preguntamos, Señor, lo que estoy sufriendo ahora, ¿es fruto de mis decisiones? ¿He tomado malas decisiones? ¿He hecho mal? Y por eso estoy viviendo lo que estoy viviendo. Pues, hay que preguntarse eso. Y el Señor sabrá decirnos o sabrá hacernos llegar a esa conclusión de decirnos, no, mira, lo que estás viviendo no tiene nada que ver contigo, es algo que llegó fortuito, es circunstancial, te llegó, no tienes tú la culpa, solamente lo vas a sufrir porque te llegó, pero no es responsabilidad tuya. Bueno, ahí uno respira y dice, bueno, gloria al Señor, y si es así, un café por eso, venga. Pero pues no es el caso de Israel. El caso de Israel es que sí, el sufrimiento que estaba teniendo a manos de Siria era consecuencia de su pecaminosidad y su idolatría, cosa que el Señor o bien había impulsado o había permitido. Pero lo estaban sufriendo. Pero, y aquí es donde viene la oración, Joacás oró en presencia del Señor, y el Señor lo escuchó. Maravilloso. El Señor escucha aún a los pecadores y a los idólatras. Pues el Señor es omnisciente, omnipresente y omnipotente, todopoderoso. Él lo sabe todo, Él lo escucha todo, pero lo que quiere decir el escritor sagrado aquí cuando dice que el Señor lo escuchó es no solamente que oyó o se dio cuenta o conoció de sus peticiones, ruegos y súplicas, sino que decidió atenderlo y darle una respuesta a sus oraciones. El Señor lo escuchó. Dice, y la razón es porque había visto la aflicción de Israel, es decir, no fue por ninguna virtud del rey, no fue por ninguna virtud del pueblo, ninguno de ellos hicimos algo bueno, algo chévere, no, nada. El Señor tuvo misericordia porque vio que estaban sufriendo y la aflicción era grande. Entonces dice que había visto la aflicción de Israel, versículo 4, pues el rey de Siria los afligía. Y para decir esto, el asunto estaba bastante difícil. Y dio el Señor un salvador muy al estilo de los jueces, que levanta un líder, un caudillo, y lo pone allí al frente para que los libere. No dice el nombre, muy probablemente haya sido el mismo Joacás. Dice, y dio el Señor un salvador a Israel que lo sacó del poder de los sirios, y habitaron los hijos de Israel en sus tiendas como antes. Oramos, el Señor respondió, nos liberó, nos otorgó la petición que queríamos, lo que necesitábamos, el Señor nos lo concedió. Solos no podíamos conseguirlo, pero el Señor nos lo dio, maravilloso, celebramos y un café por eso. Gloria al Señor. El Señor respondió. Pero el versículo 6 nos deja con el tema de hoy. Con todo, no se apartaron de los pecados de la casa de Jeroboam. Y la cita, por supuesto, es a Jeroboam primero. Jeroboam segundo vendrá después de Amasías. Después de Joás vendrá Jeroboam segundo. Y no se apartaron de sus pecados. Es el punto.
Con todo, no se apartaron de los pecados de la casa de Jeroboam, el que hizo pecar a Israel. En ellos anduvieron y también la imagen de acera permaneció en Samaria. O bien el becerro, o bien el poste, el tótem, allí permaneció. Y no lo quitaron. A Joacás no le había quedado gente, sino 50 hombres de a caballo nada más, 10 carros y 10.000 hombres de a pie, la infantería, pues el rey de Siria los había destruido y los había reducido a polvo de ese que se pisotea. El resto de los hechos de Joacás, con todo lo que hizo y sus hazañas, muy probablemente por esto es que se dice que él mismo fue quien los liberó. No está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel, pronto llegaremos a las crónicas. Joacás durmió con sus padres y lo sepultaron en Samaria, y en su lugar reinó Joás, su hijo. Cuando tú llegas ante una aflicción, le dices al Señor, líbrame Señor, aquí te presento mis peticiones. El Señor misericordiosamente concede, libera, ayuda, responde las oraciones y nosotros no nos apartamos de nuestros pecados, sino que seguimos en la misma línea de pecaminosidad. 10 tribus de Israel, Joacás reinando, exactamente eso fue lo que pasó. Es más. Tanto así fue que el Señor bendijo a las 10 tribus de Israel. Reinó después de Joacás, reinó Joás, año 37 de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar en Samaria sobre Israel Joás, hijo de Joacás. Después de él, después de Joás, vino Jeroboam II. En la época de Jeroboam II, siglo VIII antes de Cristo, fue cuando las 10 tribus de Israel tuvieron mayor riqueza, dinero, prosperidad, opulencia, abundancia, pero muchísimo, para ofrecer ofrendas, cultos, sacrificios, aceite, animales, aquello había dinero. Pero no se apartaron de los pecados de Jeroboam primero. Mis amados, si la oración no nos cambia, tenemos que cambiar la oración. Pero ante una oración que llevamos ante el Señor, en una vida de oración, en el encontrarnos con el Señor en oración y estar allí hablando con Él, debe haber un corazón dispuesto no solamente a buscar del Señor por la necesidad en oración, sino un corazón dispuesto a cambiar. Porque el encontrarnos con Él, alinearnos con Él en su voluntad, en sus caminos, nos va a decir algo. Nos va a decir algo. Si algo tenemos que cambiar, sí, hacerlo. Jeroboam empezó mal y encaminó mal las 10 tribus de Israel. Joacás se dio cuenta de eso, pero el pueblo no cambió. Ante la necesidad buscaron al Señor, el Señor los libró, tuvieron paz y tranquilidad, pero su vida no cambió. Y digamos que fue la línea que siguieron de allí en adelante hasta que llegó la destrucción de Samaria y la desaparición de las 10 tribus de Israel. Mis amados, una oración que cambia las vidas. Si vas al Señor si vas ante el Señor en oración, recuerda, tiene que haber un cambio. Señor, ¿qué tengo que cambiar? ¿Qué hay en mí que no esté bien? El Señor dirá. Pero no es solamente buscar una respuesta y ya, sino que el encontrarnos con el Señor en oración transforma nuestra vida, cambia nuestra vida. Así que este ejemplo no solamente vívido, sino muy claro de Joacás, las 10 tribus de Israel, para nosotros es inolvidable. Joacás, el pueblo de Israel, oró, el Señor respondió, tuvo misericordia de ellos, pero ellos no cambiaron. La oración sí exige un cambio. Y no nos preocupemos, solamente dispongamos el corazón para que el Señor transforme nuestras vidas. Y así Él lo hará.
decirle: Señor, estoy dispuesto a recibir un cambio tuyo. Muéstrame el camino, estoy dispuesto a seguirlo. Ayúdame, solo no puedo. Padre Santo, gracias por la bendición que nos has entregado hoy. Padre, ten misericordia de nosotros cuando te buscamos, Señor. Sabiendo que te necesitamos, sí, pero que en verdad necesitamos un cambio en nuestras vidas. Más allá de tu respuesta, Señor, o que venga tu respuesta incluyendo la necesidad de un cambio. Ayúdanos en esto, Señor, a ser conscientes de esas necesidades, a tener un corazón en línea con el tuyo y caminar, Señor, de acuerdo con lo que tú quieres para nosotros. Pero gracias, Señor, porque aún allí tú tienes misericordia de nosotros. Padre, encomendamos en tus manos este día, guíanos en el poder de tu Espíritu Santo, tu misericordia sea sobre todos nosotros. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Bueno, mis amados, que el Señor los bendiga y los guarde, que tengan un día fructífero de trabajo, que el Señor bendiga y fructifique el trabajo de sus manos en todo cuanto hagan, y nos veremos mañana, si el Señor lo permite, en otro tiempo de palabra y café. Que el Señor los bendiga. Gracias por compartir con nosotros este espacio de palabra y café. Hasta una próxima oportunidad por R12 Radio. Más que radio, una voz que edifica tu vida. Que Dios les bendiga.